Vamos a dar inicio a la quinta sesión de instituciones transformadoras, que en esta oportunidad será sobre estrategias enfocadas a la digitalización. Para explicarles un poco a las nuevas personas, tenemos una barra como con flechas verdes y grises, que son un poco las etapas, ¿no?, de lo que se va a tratar esta sesión. Cuando pasemos de una etapa a otra, puede ser que haya un sonido de la plataforma y este sonido va a ser más bien un indicativo de que estamos pasando a otra etapa. Así que todo está bien con eso. Vamos a tener, además de eso, como les decía, en la parte superior derecha está la sección de chat, y después de las dos presentaciones que realizaremos el día de hoy, vamos a tener una ronda de preguntas. No las vamos a hacer después de cada presentación, sino que después de las dos vamos a hacer la ronda de preguntas como tal, y allí van a tener varias opciones para hacer estas preguntas. Una de ellas es que va a aparecer una casilla donde ustedes pueden escribir las preguntas y van a quedar públicas y ahí las vamos a poder ir leyendo. O si no, también si ustedes ponen el cursor o el mouse en su pantalla, en su cámara, les va a aparecer una barrita gris oscuro, en la parte inferior, donde aparece el micrófono, cámara, aparece también para levantar la mano. Entonces la idea es que puedan ir levantando la mano aquellos que quieran hacer preguntas con el micrófono abierto en el momento de la ronda de preguntas. Y para los panelistas, entre el símbolo de cámara y la mano, está para compartir pantalla. Ahí cuando les toque compartir pantalla y vamos viendo cualquier duda que tengan sobre eso. Finalmente, después de la ronda de preguntas, vamos a hacer una pequeñísima votación que es sobre el tema o el eje temático que les gustaría abordar en una próxima sesión. Así que, dicho esto, les doy la bienvenida a la quinta sesión de Instituciones Transformadoras, que hacemos con el motivo de seguir impulsando la cultura del encuentro, precisamente donde ustedes sean los protagonistas y donde ustedes puedan seguir intercambiando distintas buenas prácticas y preguntarse y responderse las dudas sobre estas buenas prácticas para seguir aprendiendo de lo que hacen los demás y generar redes y fortalecer este tipo de instancias donde intercambiamos buenas prácticas. Así que, dicho esto, vamos a hacer el primer paso de la sesión y vamos a iniciar esta sesión con la Defensoría Penal Pública. En esta ocasión nos acompaña Guillermo Briceño, quien es jefe del Departamento de Informática y Estadísticas y también es coordinador de transformación digital de la Defensoría Penal Pública. Él postuló al Premio Instituciones Transformadoras con un caso muy interesante, que es la carpeta digital. Fue también uno de los casos destacados de esa premiación. Y bueno, hay muchos temas interesantes que Guillermo va a abordar en esta instancia, también enfocados bueno, precisamente en las estrategias que llevaron internamente para poder también impulsar la gestión del cambio en la institución. Así que, dicho esto, Guillermo, te doy la palabra. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes compartiendo, ¿cierto?, las iniciativas que se han logrado colocar dentro de las instituciones. El tema de carpeta digital para nosotros resultó un muy buen elemento a nivel general. Como todo elemento nuevo cuesta, ¿cierto?, un poco la partida, pero más que mal cuando se van logrando que esto funcione, se logra que los demás lo puedan ir tomando en cuenta. Para acompañar un poquito voy a ir levantando una presentación, ya vi dónde es cierto ir compartiendo, y les voy a ir compartiendo una presentación lo más liviana posible. Por favor. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Era ayudar al abogado. Le teníamos mucha información por muchos lados. O sea, teníamos un sistema que
que era, nuestro sistema se llamó SIGDP, Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal, era el sistema donde el abogado ingresaba su información, teníamos sistemas administrativos, teníamos portales, y todo esto teníamos una ofimática para que el defensor trabajara. O sea, estábamos llenándolo de información para su trabajo, pero no teníamos un único sistema donde él pudiese encontrar la información ordenada, ¿ya? La que sigue, disculpa, que vayan molestando ahí. ¿Ya? Entonces, esta era la temática a grandes rasgos. Teníamos un sistema que estaba en el centro, que era un sistema de información de gestión de defensa penal. Teníamos, por un lado, tramitaciones con el Poder Judicial, teníamos información con el Ministerio Público, teníamos información desde Gendarmería, teníamos desde Registro Civil y desde el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, teníamos mucha información, pero pocos lugares donde mostrarla, ¿ya? Recuerden que el abogado siempre se caracterizó por tener muchos papeles, de tener una carpeta en papel. Entonces, hasta que decidimos ordenar y colocar un solo concentrador de documentos que llamamos carpeta digital. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que siguió? O sea, la mantención del software es una labor continua y relevante que permite la evolución y estabilidad de los sistemas informáticos. Por tal razón es que gestionamos todos los incidentes que reportaban nuestros usuarios para poder llegar a buenas soluciones. Por favor, don Luis. ¿Cierto? Entonces, la necesidad de la carpeta, ¿en qué estaba? En que había que acceder en línea, ¿cierto? Desde fuera de la oficina a la información y documentos de las causas penales. ¿Qué ocurría? El defensor tenía sus carpetas, pero en la oficina, en papel, ¿ya? Entonces nosotros necesitábamos algo donde el defensor pudiese consultar en todos lados, porque cuando él asistía a los tribunales tenía que asistir con las carpetas, y muchas veces no llegaban a tiempo esas carpetas, las podía perder, inclusive habían carpetas repetidas. Entonces el desafío consistía en concentrar todos los documentos e información que se encuentran distribuidos en los distintos módulos de nuestro sistema informático, en una sola pantalla, que fuera de fácil uso y de fácil acceso también. Esa era la gran idea en la que estábamos nosotros concentrados. Por favor. Entonces, la carpeta digital es un servicio en línea, ¿ya?, que permite acceder a una nube privada, o sea, en nuestros propios sistemas teníamos la información. Concentraba, ¿cierto?, de una manera organizada todos los documentos que se adjuntan a una causa, de manera manual automática. ¿Por qué de manera manual? Si nosotros teníamos una persona con la que estábamos trabajando, esa persona podía llegar con un documento y nosotros la subíamos al sistema. Pero de manera automática traíamos información del registro civil, desde Gendarmería, desde el mismo Poder Judicial, inclusive desde el Ministerio Público. Entonces la carpeta digital, ¿cierto?, además de consolidar los documentos desde nuestro sistema informático, utiliza los servicios de interconexión mayoritariamente con la KPJ, que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para obtener las actas, o tenía el histórico de cada causa en el tribunal, y a la vez se podían obtener los audios. O sea, podíamos tener en un solo lugar concentrado toda la información de cada una de las causas que tenía que seguir nuestros defensores. Por favor, don Luis. Eso fue los primeros intentos que hicimos de la carpeta digital. Teníamos un sistema informático donde teníamos adjuntados documentos. Se veía un poco feo, era difícil, no teníamos una evolución y no teníamos una interfase que fuera muy bonita. Por favor. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? A una carpeta digital más ordenada, ¿cierto? Donde logramos ordenar y clasificar los documentos. Y para hacer más sencilla esta digitalización de documentos y para que el abogado pudiera sentirse cómodo, pusimos lo más cercano a como si estuviese escribiendo en papel. Si ustedes se fijan al lado izquierdo, le hicimos un orden, cosa que identificaba las carpetas y cómo se podían representar. Entonces ahí teníamos grupos de imputados que eran juveniles, de imputados que eran indígenas, de causas complejas, según el orden personalizado de cada defensor.
O sea, acá no era un orden que estaba establecido para todos por igual, sino que dependía exclusivamente cómo yo, como defensor, podía ordenar. Inclusive podía ordenar con elementos que a otros no se le ocurrían. O sea, estoy ordenando mis papeles, pongámoslo así, esa era la traducción. Luego, al lado derecho, yo tenía notas. Ustedes conocen, ¿cierto? Los papelitos esos amarillos que yo escribo y coloco en la pantalla, coloco en cualquier lado. Ahí lo fue creando y fue colocando notas en cada uno de los elementos, cada una de las causas, ¿ya? Pero a la vez también le podía colocar color, o sea, no solo quería amarillo, sino que le colocábamos elementos que rojo, que azul, que celeste. Entonces tenía elementos muy parecidos a tener su carpeta en papel, pero la tenía digitalizada. Y a la vez le fuimos creando, si muestra la pantalla siguiente, Luis, cada uno de los párrafos hacia abajo, con elementos ya sea representados por uníconos o representados por un orden donde decía, conéctese al Poder Judicial, me conectaba inmediatamente, o sea, no traía la información del Poder Judicial si yo no la pedía, solamente la revisaba y la estaba mostrando. Veía muchos elementos como los audios, si yo quería los escuchaba, peritajes que eran realizados por otros elementos, la información de gendarmería, si es que existía o no existía, elementos que era necesario considerar, si la persona estaba o no estaba en prisión preventiva. O sea, teníamos la concentración de todos los elementos y cada vez se parecía más a un carpeta en papel, pero en modo digital, cosa que el abogado no sintiese que estaba siendo abandonado su papel. El abogado le cuesta mucho abandonar el papel en sí, ¿ya? Ese es más o menos el nivel. La que sigue, por favor, Luis. Entonces, ¿en qué nos basamos para darle una cierta base a lo que estábamos construyendo? Tomamos el instructivo presidencial número 8 del 2018 de ciberseguridad, tomamos el número 1 del 2019 que tenía que ver con transformación digital. Ninguno de estos dos era ley, ¿cierto? En el momento que los tomamos, ahora son leyes. Y tomamos un oficio del Defensor Nacional del 2018, donde dijo e instruyó que ahora cada uno de los defensores van a ocupar un medio digital para tener sus carpetas, no el medio en papel. ¿Ya? Esos fueron los elementos o los instructivos que nos dieron una base, ¿cierto?, administrativa para poder llegar a esto. Por favor, Luis. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que empezamos a utilizar en el uso? Por favor. El primer objetivo de la carpeta era ser un concentrador de información y documentos, para que el defensor en una audiencia pudiese tener toda la información en un solo elemento y de una sola forma que lo pudiese conseguir. La principal fuente de información de la carpeta era nuestro sistema de información, ¿ya? Que tiene una sigla bien, bien característica, CIDP, lo redujimos, ¿ya? ¿Cuáles fueron las mejores prácticas que fuimos encontrando? Fuimos capacitando a todas las regiones. Entonces, nuestros asistentes y nuestros profesores tomaron sus mejores prácticas y nosotros las anotamos. ¿Qué es lo que era? Existía una comunicación que era en línea entre defensor y asistente. Por ejemplo, el defensor estaba en una audiencia y escribía en estos papelitos amarillos que yo le digo, en estas notas, lo escribía en el lado derecho de su pantalla, decía solicitar entrevista con la familia. Y la asistente le llegaba inmediatamente en línea, que estaba en la oficina, y podía ir tomando elementos para hacer rápidamente la comunicación. O sea, había una comunicación en línea. Ya no era cuando el defensor llegaba en la tarde con las carpetas, en papel, sino que la comunicación fue en línea. Tenía resultados de audiencias. Él podía ir escribiendo el resultado de la audiencia en estos papeles, cosa de ser una ayuda. Inscribía instrucciones para la próxima audiencia. Solicitar, aparte de la entrevista, solicitar un peritaje. Por favor, contactar a tal persona. Entonces, ya tenía elementos que eran de su ayuda. Y estos elementos que él iba escribiendo como las notas quedaban exclusivamente para ser vistos por él. O sea, si el abogado cambiaba esa causa a otro abogado, las notas quedaban en el abogado anterior, eran personalizadas, ¿ya? Son ayudas que sucedían de la misma manera que en el papel. ¿Cuáles fueron las etiquetas? Empezaron a organizar
qué carpetas yo debía ir destruyendo cosas porque ya tenía carpetas en digital y cómo yo organizaba mi trabajo pendiente. Si ustedes se fijaron al lado izquierdo, yo fui organizando de una mejor manera mis carpetas. Mis carpetas eran mucho más claras y ordenadas. Lo mismo que yo estaba realizando en papel, yo lo estaba realizando en un formato digital. ¿Ya? ¿Qué fue lo destacado? Preparaba con anticipación las audiencias. ¿Ya? El orden era súper sencillo. ¿Ya? Eh, así, el acceso era rápido a las causas relevantes. Yo colocaba en el orden causas importantes y podía tener acceso a las causas importantes. Y todos los documentos que contenía yo la carpeta, yo los podía identificar y estos elementos para mí son importantes para esta causa. Entonces yo colocaba elementos importantes y me mostraba solamente lo que yo quería ver de esa causa rápidamente. No significaba que el otro se perdía, sino que tenía un orden relevante, documentos destacados. Los iba marcando y los mostraba rápidamente. ¿Qué es lo que logró? El abogado logró que con esto tenía una búsqueda más rápida, los elementos que él quería para las audiencias los tenía ordenados. Si él, preparando la audiencia, leía un documento, podía escribir, este audio me sirve de la pista 5 a la pista 10 o del minuto 10 al minuto 15, es esencial. ¿Ya? O sea, tenía mucha información. Y a la vez, en las mismas audiencias, algunos hechos que yo me recuerdo que me comentaban algunos defensores, tenía más información en línea que el propio tribunal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la había leído y cuando preguntaba, pero defensor, ¿de dónde sacó esta información? De su sistema, su señoría, de su sistema lo saqué y su sistema está en línea y yo la puedo obtener. O sea, teníamos información en línea. ¿Usted sabe lo que es buscar en papel lo demoroso? Acá no, la información lisianamente estaba en línea. Por favor, Luis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, este fue el orden que colocamos en los menús. Colocamos, ¿cierto?, los peritajes, los documentos de la KPJ, tramitación electrónica. Después de esto, ¿qué es lo que logramos? Por ejemplo, hay muchos trámites que se hacían en papel y la agenda del tribunal dice que atiende hasta las 12 o hasta las 2 y después se cierra. ¿Nosotros qué logramos? Porque teníamos carpeta, porque teníamos interoperación, logramos que nuestro sistema operara directamente con el sistema de la KPJ y teníamos tramitación electrónica hasta las 12 de la noche, que era la que cumplía los horarios, y todo lo que yo hacía acá obtenía respuesta y lo cargaba inmediatamente en el sistema. Entonces, yo estaba viendo a la vez cuándo me habían fijado una audiencia, y si solicitaba audiencia de alguna tramitación, las tenía y las entregaba acá. Tenía los audios, tenía las gestiones. Cada abogado escribe su teoría del caso, la tenía también ordenada. Las minutas de delegación, en casos que hay choques de audiencia, los abogados, o en vacaciones o en feriados, le entregan hacia otro abogado que pueda tomar causa en las audiencias en las que no puede estar, y se colocaba en la minuta y explicaba en qué iba el caso. Las carpetas investigativas, desde Fiscalía podíamos traer la carpeta investigativa y la cargábamos en nuestros sistemas. Teníamos todo lo que tenía que ver con acusaciones y con visita a cárcel. O sea, concentramos todos los documentos, pero ustedes se fijan, teníamos muchos documentos, pero yo colocaba un índice que era destacado y marcaba 2, 3, 4 documentos que eran necesarios para la audiencia siguiente. Y para la otra audiencia podía irlo cambiando. Entonces, todo esto estaba concentrado en la carpeta digital. Por favor, volver. ¿Cuáles fueron los beneficios casi inmediatos? ¿Ya? Por favor. O sea, gran parte de los proyectos presentan algún tipo de resistencia al cambio. Eso es lo que siempre hemos hablado. Y este proyecto era demasiado disruptivo. O sea, la carpeta digital no era la excepción. O sea, le estabas cambiando completamente el concepto a un abogado que estaba acostumbrado a tener una carpeta en papel a una carpeta en digital, a acostumbrarse a leer en digital, a escuchar el audio y a tener toda la información rápidamente. Eh, por los meses, como esto fue trabajando, las personas fueron evidenciando los beneficios. O sea, y todo lo que se planteó al inicio del proyecto, los mismos usuarios lo fueron detectando. O sea, ¿qué más que cuando presentamos el proyecto, presentamos cuáles serían los beneficios y en esta etapa ya lo estaban viviendo, ya lo estaban ellos mismos palpando? ¿Ya? ¿Cuál fue que fue un tema, pero súper importante en esta etapa?
Primero nosotros enseñamos a usarlo, pero después eran los mismos pares los que empezaron a capacitar. O sea, el defensor capacitaba al defensor, los asistentes capacitaban al asistente. Entonces, hablaban el mismo idioma y se entendían de la misma manera. ¿Ya? Yo creo que eso fue lo que ayudó al último tip, ¿cierto?, a marcar que este proyecto fuera exitoso. Ahora nosotros no tenemos carpeta en papel. O sea, años que ya no tenemos carpeta en papel y eso fue un gran logro. O sea, nosotros capacitamos al principio, pero nosotros no hablábamos un idioma más legal. Lo hicieron los propios pares los que fueron capacitando. ¿Ya? Don Luis, por favor. Otro beneficio, ¿cierto? La información ya estaba en línea. Yo podía llegar a una audiencia tranquilamente y tenía la información. No era necesario trasladar las carpetas en una maleta. Habían casos en que era mucha la información y en el Centro de Justicia de Santiago, que está ahí en la avenida Pedro Montt, ¿cierto? Se veía que los abogados transitaban con maletas. Todos pensaban que iban de viaje, no, iban a una audiencia y tenían audiencia toda la mañana y en la maleta transportaban la información o el papel. El gasto en impresión a nivel nacional fue, pero bajado drásticamente. Y progresivamente el gasto de almacenamiento en carpetas. Muchas veces se tenían que arrendar bodegas especiales para guardar las carpetas, ¿cierto? La que cabe, ¿cierto? Tenía guardadas muchas veces carpetas de nuestros abogados, porque no las podías destruir, o sea, tenías que guardar las carpetas. ¿Cuál fue la calidad de vida? Se disminuyó el trabajo administrativo, ya no estaba el asistente hasta tarde revisando y validando la información del abogado que llegaba a las 6 de la tarde con las carpetas e indicaba, todo esto pasó en el tribunal. Ahora no, él en el tribunal ya estaba ingresando la información en línea. ¿Y cuál es? Facilidad de acceso a información concentrada y actualizada. Yo creo que eso fue el elemento esencial de todo esto. Los temas económicos los vivíamos como institución. Ya estábamos disminuyendo bastante los costos. Por favor, don Luis. El gasto por impresión cayó así, pero estratosféricamente, de las impresiones a nivel regional. O sea, bajamos rápidamente el nivel de impresión. Ya el nivel de impresoras que tenemos o multifuncionales la ocupamos la mayoría de las veces para escanear. Ya no es el gasto de impresión ni de papel. Por favor, don Luis. Miren, esta es una foto muy decidora. Wow. Si se fijan al lado derecho de la foto están nuestros abogados con notebook, ¿ya? Al lado izquierdo están los fiscales con maletas, con carpetas. ¿Ya? Eso fue lo que ocurrió. Y en eso nosotros demostramos lo que era la ventaja de la carpeta digital en causas más complejas, donde la información que se tenía que tomar era mucha. Y esto es una foto de un tribunal. Y la causa es la causa del incendio de la cárcel de San Miguel, cuando había mucha información que transportar. ¿Se fijan? La diferencia, un escritorio limpio, donde el defensor estaba con un notebook, 2, 3 defensores, y al otro lado estaban las carpetas con papeles. ¿Ya? Ese es el gran cambio de carpeta digital. ¿Ya? Siempre muestro estas fotos, siempre ha sido bien interesante porque demuestra lo que significó la carpeta digital para nuestros abogados y o defensores. ¿Ya? Por favor, don Luis. Ya, ¿cuál es el próximo paso? Siempre tiene que haber un próximo paso, ¿cierto? Lo dije al principio, es estar modificando que la carpeta digital sea offline. ¿Qué significa esto? Hay tribunales donde de repente es difícil conseguir internet, donde es difícil, ¿cierto?, manejarse con elementos más pequeños. Ahora estamos con notebook, en algún momento estamos con iPad y en algún momento estamos con celulares. La idea es que la información se maneje offline, cuando yo visite una cárcel o visite una comisaría y luego al tener internet la información se actualiza en nuestro sistema. Esa es la idea de la carpeta digital, que funcione offline. Yo creo que con eso logramos ya el 100% de un método muy avanzado de trabajo digitalizado. O sea, este elemento, a la vez también nosotros hemos logrado por convenios internacionales trabajar con defensorías de Latinoamérica, inclusive con Brasil. Ahora estamos con Panamá y Argentina, donde lo que más luce es la carpeta digital. O sea, los abogados se sorprenden que podamos llegar a ese nivel.
pero siempre vamos acompañados de un abogado, cosa que sea él el que demuestre los beneficios de tener una carpeta digital. Eso es un gusto haberles presentado lo que significó la carpeta digital, lo que significó esto para nuestra institución en cuanto a costo y a beneficio, y, y un elemento demasiado disruptivo finalmente terminó apoyando y más en pandemia cuando estábamos en elementos de teletrabajo, esto funcionó de muy buena manera. Ya no tenías que tener con el papel corriendo, sino que esto estaba en un ambiente digital y podías moverte fácilmente de un lado a otro. Eso es un gusto. Vamos a esperar más adelante las preguntas y espero que les haya gustado mi presentación. Traté de ser lo más liviano posible. Ya hay mucha información, pero traté de reunirla en lo menos posible. Muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Tengo varias preguntas, estoy seguro que otros coordinadores y coordinadoras también. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación, que es del Hospital Doctora Eloísa Díaz Insunza, y de allí nos acompaña eh, Leonardo Arancibia, quien es subgerente de transformación digital y también coordinador de transformación digital de su institución, y postuló al Premio Instituciones Transformadoras 2 casos. En esta oportunidad se va a enfocar más en el caso que es el portal paciente, donde también hay muy buenas prácticas de gestión del cambio y también un contexto muy particular. Siempre las instituciones están luchando con los temas de recursos, este no era una excepción, y de ese escenario inicial a lo que tienen ahora también estoy seguro que puede compartirles eh, eh, muy buenas prácticas un caso muy interesante. Así que dicho esto, Leonardo, te doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Voy a tratar de compartir pantalla. Déjame ver. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí. ¿Sí? En este caso la estoy viendo. Ahí, si otras Voy a ponerlo personas. en modo pantalla completa. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Claro, ahí se ve. Perfecto. Ya. Primero que todo, buenos días. Hay hartos conectados, así que agradezco que estén. Les vamos a tratar de compartir un poco la experiencia desde cómo se fomentó esto, cómo se introdujo, cómo se asoció también a la comunidad, pero también cómo va dentro de un marco de una estrategia que ha sido institucional y que hemos tratado de traspasar en el tiempo. Como conversaba Luis, una de las cosas que también postulamos y ahí nos ganamos el Premio de Instituciones Transformadoras fue el ecosistema de contactabilidad. Y dentro de eso viene el portal paciente. Pero eso fue parte de entender o partir o intentando entender un poco cómo aportábamos a mejorar la experiencia de los usuarios. Entonces, nuestro primer punto es entender dónde estamos como institución. Nosotros como Hospital Doctora Eloísa Díaz somos una institución de alta complejidad perteneciente a la red del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que aborda en este caso una comuna, que es la comuna de La Florida. Hay otros hospitales como Sotero del Río que abordan alrededor de 7 comunas. A nosotros nos toca para bien y también el abordar solo una comuna, que podemos quizás mejorar también la gestión con la atención primaria. Entregamos servicios y prestaciones de salud, aun cuando a las instituciones también de salud como este hospital se les mide harto por producción, pero en realidad entregamos un servicio, y un servicio lo que busca como objetivo final es mejorar la experiencia usuaria. Entonces, de ahí empezamos a tratar de entender cuáles eran los puntos críticos donde podríamos mejorar la experiencia usuaria. Después de eso, tenemos aproximadamente 3.000 funcionarios. Es un hospital que sus unidades de apoyo son concesionadas, no su gestión administrativa, sino más bien las unidades de apoyo, alimentación, etcétera, pero todo lo que es el recurso humano clínico es parte del hospital, y en rigor tenemos aproximadamente 3.000 funcionarios. Es una población de 400.000 habitantes, una de las comunas más grandes de Chile.
y maneja un presupuesto alto, más de 120.000 millones. ¿Por qué planteo esto? Porque uno de los objetivos que aborda o trata de abordar esta estrategia es también cómo vamos mejorando la transparencia activa de nuestros usuarios. Y aparte de eso, nos relacionamos con distintos CEFAM, y eso también ha sido parte de esta estrategia, cómo a ellos les transmitimos que la importancia de usar este portal paciente, qué puede mejorarles o no. ¿Y por qué partimos acá, en esa etapa? Porque lo primero es que la generación de una interconsulta parte de los CEFAM. Uno de los primeros contactos con el hospital ante la necesidad de atención es que se genera una interconsulta. Y eso nace desde los CEFAM. O sea, ya para nosotros, desde la mirada del usuario, no del usuario que ingresó al establecimiento, sino que el usuario que se quiere contactar con nosotros, ya hay un primer punto de contacto. Y eso fue parte de lo que nace de esta visión del 2018-2023, en la cual nosotros empezamos a abordar estas estrategias digitales, y lo planteo esto también porque desde la mirada de la transformación digital, los procesos de transformación digital en realidad lo que buscan es generar cambios. O sea, no es solo que logremos digitalizar alguna acción que hagamos, sino cómo mejoramos procesos a través de la digitalización. Y en este caso, nuestro foco del 2018, estratégicamente, era que queríamos responder a las expectativas de las personas y los usuarios de manera oportuna, de calidad y humanizada. Y lo primero que teníamos que entender eran cuál era la expectativa de nuestro usuario. Y esto aún más, aun cuando ya ha pasado un buen tiempo, pero el 2019, con el inicio también de la pandemia, impulsó que todos los procesos de digitalización y de transformación digital se hicieran de forma más urgente. O sea, se priorizó por lejos los procesos de transformación digital. ¿Para qué? Para poder entregar respuesta a los usuarios. Y ahí que es una imagen que repetimos mucho en todas las presentaciones que hacemos, pero fue uno de los primeros puntos de análisis que dijimos cómo se contactan nuestros usuarios con nosotros. Si partimos desde la mirada de el usuario que se está atendiendo acá en el hospital, la mayor cantidad de reclamos, de solicitudes ciudadanas, no se daban tanto cuando ya el paciente entraba al hospital. Era todas las etapas previas y posteriores a la atención del hospital. ¿Por qué? Porque tampoco dábamos puntos de contacto entre medio. Y empezamos a entender que dentro del hospital logramos medir satisfacción usuaria, pero si queremos abordar la experiencia usuaria es desde sus primeros puntos de contacto. Por eso cuando les comentaba antes, desde el rol de los CEFAM en estos procesos, es clave que entendamos que es un primer punto de contacto y es información que también los usuarios necesitan ver. Hoy en día estas estrategias como Portal Paciente también son medios de transparencia activa para la gente que hoy se ha hablado tanto o está tan en boga en la prensa el tema de las interconsultas. Es un medio también para que la gente pueda saber en qué está su interconsulta sin ir a la institución. Entonces, ya es un primer punto de contacto que nosotros tenemos acá como institución. Dos, que nos pasaba, el micrófono abierto. Sí, hay un micrófono ahí abierto. Otro de los puntos que nos pasaba es que la gente nos contactaba. Y la gente nos contactaba, nos trataba de llamar por teléfono y no lograba contactarnos. Y uno de los reclamos era respondan el teléfono, algo que pueda sonar bien simple, pero no teníamos gente dedicada en ese momento 24/7 o una gran cantidad de grupo de gente que estuviera dedicada a contestar el teléfono. Y ya era otro punto que teníamos que sí o sí mejorar, y después también empezar a ordenar nuestros procesos internos para dar respuesta. O sea, cómo podemos entregar información al paciente, pero también dar resolución a lo que nos plantean los pacientes. Y dentro de eso también es posterior a las atenciones cómo entregamos más información. Y ahí es que nació nuestra estrategia del 2021 de transformación digital, que fue mejorar los procesos y la experiencia usuaria, tanto interna como externa, mediante la aplicación de tecnología en salud y soluciones digitales.
Y ahí es donde empiezan a hacer también la generación de este portal paciente, impulsar el portal paciente. Y lo que quiero tratar de mostrar es que hay una estrategia bien institucionalizada que hemos tratado de preservar en el tiempo. Esto ha sido una constante y que lo hemos ido tratando de fomentar en las decisiones que se van tomando institucionalmente. Y en eso primero armamos nuestro ecosistema de contactabilidad. Dentro de eso, algo relevante e importante es nuestro portal paciente y que le damos mucho énfasis dentro de nuestras decisiones cuando vamos con los usuarios a conversar y lo que le vamos a presentar. Nuestro contact center que responde a 24/7. Y también una de las claves ahí fue cómo empezamos a mejorar procesos internos para poder dar respuesta cuando nos llaman y no solo tomar el llamado. Una base de conocimiento, una aplicación móvil del portal paciente que está en desarrollo, que ahí les voy a comentar un poco de dónde nace esto también y tiene que ver con la línea de portal paciente. Mejora en general del sitio del hospital y incorporar WhatsApp Business también dentro de esto. Y WhatsApp Business, que implicó un levantamiento de flujos, definir procesos también, un piloto inicial interno, un piloto con el consejo usuario y definir ya fechas de inicio. ¿Por qué planteo el tercer punto sobre todo? Porque una decisión que tomamos también como institución es que nada de esto salía de alguna forma a productivo final o a ser masificado a los usuarios, sino pasaba por una validación del consejo consultivo. Y en eso creo que fue un plus que tuvimos, fue involucrar a los usuarios dentro de estas decisiones. Que ellos lo validaran, que ellos participaran, que se hicieran parte de herramientas que son en realidad desarrolladas para ellos. Y ahí generamos un nexo importante con áreas de participación ciudadana de acá del mismo hospital. Generamos esta base de conocimiento también, que es parte de lo que usa, por ejemplo, el Contact Center para responder ciertas preguntas. Y cuando implementamos el Contact Center nos fuimos dando cuenta que pasamos desde un 40% de respuesta a los usuarios a un 98% de respuesta en una etapa inicial. O sea, primero no respondíamos, pasamos a responder, pero también avanzamos a resolver. Y estos tickets que se llaman enviados, que la idea fue que fueran reduciéndose en el tiempo, tienen que ver, por ejemplo, cuando nos piden una hora de control, hacer gestiones internas para que después se le pueda entregar esa hora de control si es que aplica según priorización. Entonces, tratamos de avanzar a ordenar ciertos procesos también. Y en eso, la clave fue, como les contaba, la participación de los consejos usuarios. El consejo consultivo fue clave en la validación de estas herramientas también, involucrar a los usuarios presentándoles también el sistema, y es parte de lo que estamos haciendo ahora dentro del piloto de desarrollo de la aplicación móvil, y también yendo a los CEFAM a contarles de esta experiencia, porque nos pasaba un montón que llegábamos a los spam, nosotros creyendo que dando un gusto con el portal paciente y la gente no lo conocía. Y en un principio, en algunos casos, partían levantando una persona a la mano que lo conocía, que lo había usado, pero ahí el desafío era que empezaran a conocerlo y masificar y generar distintas estrategias para que esto sea también conocido y utilizado. Para que entienda también que la gente, y aquí es cuando partimos, yo le decía que incluimos a los consejos consultivos. Esto cuando partió, primero era bastante visualmente feo, funcional, feo, pero funcional. No lo pasamos a esto productivo, pero empezamos a transicionar, a generar mejoras hasta tener lo que tenemos hoy. Estos tres no fueron en su momento tampoco implementados ni validados por los usuarios, pero partimos de forma progresiva, y esto que nos dio también un puntapié, y Luis lo comentaba también al principio, es que un puntapié para empezar a desarrollar soluciones nosotros internamente y empezar a tratar de generar capacidades internas para desarrollar soluciones digitales. Fue uno de los primeros desarrollos que no teníamos una metodología bien definida, pero empezamos a avanzar en desarrollar distintas soluciones y empezar a incorporar también a los usuarios en ese mismo desarrollo.
Y también partimos de forma progresiva, partimos de forma súper progresiva con qué funcionalidades íbamos a incluir. Partimos en ese caso con actualización de datos, que hoy en día es clave para poder contactar a la gente. Nosotros, aun cuando podamos tener el mejor contact que exista, el porcentaje de contactabilidad es muy bajo de los usuarios. Y es porque cambian su teléfono de contacto o no lo actualizan. Y también no le dábamos herramientas para actualizarlo. Después teníamos los resultados de laboratorio, que también tenían que venir a buscarlo presencial. Teníamos los resultados de imagenología, que fueron las primeras 3 funcionalidades que salieron, y después fuimos ampliando. Y ahí fuimos ampliando a interconsultas, a resultados de biopsia, si está inscrito o no mi caso GES. Tuvimos también mis vacunas, pero en esta etapa lo tuvimos que bajar por una conexión con la integración central con MinSal. Pero generamos distintos desarrollos que fueron progresivamente escalando. Y uno de esos, que como les contaba que también era clave y preguntaba mucho la gente, era el estado de nuestra interconsulta. Y nos pasaba también que si quisiera la gente ver el DAO de su atención, tampoco tenía y solamente tenía que venir a pedirlo acá, y también eso quedó incluido, los DAO, la epicrisis de atención de hospitalizados, las citas futuras de ambulatorio y también las atenciones que tuvo en ambulatorio. Entonces, lo que tratamos de apuntar, y todavía creemos, eso sí que nos falta mucho, es avanzar a que puedan tener la mayor cantidad de información dentro del sistema para poder evitar que vengan. Nuestro propósito en general es evitar que la gente venga a algo que no sea propiamente su atención. Y uno cuando ingresa desde el sitio del hospital, hay un botoncito azul que se llama Portal Paciente. Uno accede con su clave única y accede a las distintas funcionalidades. De hecho, me había faltado mencionar también que están las recetas y las biopsias del paciente si las tuvo. Y esto, como les contaba, fue progresivo. ¿Por qué? Porque también fuimos implementando sistemas en el camino y generando integraciones con los sistemas que teníamos para poder integrar información. Pero entendíamos un cierto mapa que queríamos ir trabajando para poder lograr eso. Y también que implementamos lo del grupo sanguíneo. Y en esto también se hizo un trabajo importante con el servicio de salud. ¿Para qué? Para poder tener la información que ellos de repente manejan en plataformas centralizadas. El grupo sanguíneo es una plataforma que tiene el servicio de salud y ellos nos dispusieron de esa integración. Pero empezamos a generar los nexos para poder tener la información que en realidad no haga sentido manejar de cara al usuario. Creemos todavía que hay muchas posibilidades de seguir mejorando, pero la idea es seguir ampliando las funcionalidades también y avanzar en otras estrategias como gerontología digital. En eso, bueno, lo que nos tiene también acá fue parte de este premio de instituciones transformadoras. Nosotros creemos que, y lo hemos declarado también en otras charlas que hemos hecho, que en general estas soluciones tecnológicas existen hace muchos años, no es que nosotros estemos creando algo tan nuevo, pero lo que sí, y una de las cosas que trato de transmitir al inicio de la presentación es que hemos tratado de avanzar en una estrategia que vaya enlazando los distintos puntos para ir mejorando cada una de estas soluciones. Y en eso nos hemos impulsado en avanzar en digitalización a nivel institucional, desde los ejes más estratégicos hacia los equipos más operativos. Tenemos también parte de la obligación del portal paciente es que avancemos en sociabilizar estas soluciones, en enseñar estas soluciones a los usuarios. Visitamos los SFAM, vamos a una estrategia que se llama Hospital en tu Barrio, que también esa estrategia de Hospital en tu Barrio hace poquito ganó un premio de eSport por incluir a todos los usuarios en una estrategia de buenas prácticas de incluir al usuario, donde presentamos el portal paciente, la estrategia de contactabilidad. El día de ayer, por ejemplo, ahí la señora María Eugenia, que es parte del equipo,
estaba presentando y capacitando también a usuarios de los CEFAM para que puedan también, cuando llega algún usuario y quiere ver su información, les puedan presentar o enseñar el portal paciente. Como los equipos de los CEFAM también se van capacitando en portal paciente para poder transmitirle a los usuarios de los CEFAM. Y en eso también nos tocó avanzar el año 2023, hicimos una hackathon para mejorar nuestro portal paciente, fue un desafío bien entretenido, lo hicimos junto con HL7 con visión también de interoperabilidad, algo que propicia harto gobierno digital, y ahora también la ley de interoperabilidad de registro clínico electrónico, y avanzamos en el desarrollo de interoperabilidad con una estrategia de FHIR. La experiencia yo creo que es lo que más nos dejó, una experiencia muy positiva, donde articulamos con startups, con industria, con academia, sociedad civil, para poder avanzar en el desarrollo de una aplicación móvil de portal paciente. Hoy en día nos encontramos trabajando en el piloto de ese desarrollo de la aplicación móvil, junto con el equipo ganador, y la idea también es que después todo sea disponibilizado. Y eso ha estado trabajándose de nuevo junto con el Consejo Consultivo Usuario. De hecho, el jurado que está ahí es parte del Consejo Consultivo. Y también la verdad es que fueron harto tiempo de capacitar también a los que participaron. Y fue toda una ruta bien, bien interesante que nos quedamos bien gratificados por esa estrategia. Y cuando ahora tenemos ya nuestro nuevo propósito hospitalario, esto sale el 2024, también tenemos que empezar a desafiarnos nosotros en qué vamos a avanzar este 2024 de cara al usuario. Tenemos la obligación, primero, de mejorar la transparencia, seguir dando más herramientas de transparencia activa, generando más estrategias de innovación y transformación digital, donde una de esas es trabajar en una versión 2.0 con foco en gerontología digital. O sea, una de las cosas que tenemos que tener claro también nosotros, los que somos coordinadores de transformación digital y los equipos que trabajan con nosotros, en que si nos damos herramientas que cubran con una visión de gerontología digital, podemos generar una discriminación también, porque los usuarios obviamente necesitan cumplir con sus requisitos asociados a su edad, a la población que nosotros afectamos, etc. Entonces tenemos la obligación de incluir también distintas herramientas que cumplan desde lo visual, desde lo auditivo, para que puedan cumplir también con incluir a los distintos usuarios cuando le entregamos información. Y una de esas es la gerontología digital, dado que la mayor cantidad de nuestra población, más del 51%, está bordeando ser adultos mayores. Entonces, tenemos que pensar que la pirámide demográfica va avanzando más hacia allá que hacia una curva que vaya descendiendo en edad. Eso le quería compartir hoy día desde nuestra estrategia de portal paciente. Como cierre importante, uno es que lo que más destacamos es que la verdad tenemos muchas posibilidades de seguir avanzando en más desarrollo, nos abre harto las puertas. Dos, incorporar conceptos que también lo hemos visto en el equipo de gobierno digital desde la mirada de la adopción digital. Como la adopción digital de los usuarios, en este caso de los pacientes, podemos mejorar, participar, inducir distintas actividades que permitan el uso de los sistemas tal cual como en algún momento lo pensamos o lo dijimos. Qué importante también dentro de estas estrategias que sean sostenibles en el tiempo. Es importante que si decidimos embarcarnos en una estrategia de mejorar la experiencia, de implementar un portal, que sea una constante de cómo vamos entregando más información de cara a los usuarios. Tener equipos también comprometidos que puedan conversar con otras áreas del hospital para poder generar un resultado, con áreas de participación ciudadana, por ejemplo, pero tener equipos que sean capaces de también fidelizar en este uso de soluciones. Y lo otro, yo creo que lo más clave es decidir hacer las cosas y hacerlas y ir hacia adelante, porque la verdad es que mucho de esto en el camino nos hemos encontrado con distintas falencias, pero siempre con la estrategia de seguir desarrollando mejoras y soluciones y entendiendo el foco final a donde queremos llegar.
Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Bueno, ahora vamos a ir a la ronda de preguntas y quiero agradecerle nuevamente tanto a Guillermo como a Leonardo. Estos son dos casos que fueron postulados al Premio Instituciones Transformadoras y fueron dos de los casos destacados de esta premiación y que hoy tenemos acá para que puedan compartir más con nosotros. Y si no han ido a la presentación, aprovecho que Leonardo la mostró en su presentación, que mostró la carátula, está disponible en nuestro portal web. Ahí está una publicación con 26 casos de buenas prácticas de la Administración Central, donde se encuentran tanto el caso de carpeta digital como el caso del portal paciente del Hospital Doctora Eloísa Díaz Insunza y también carpeta digital de la Defensoría Penal Pública. Así que vamos ahora a la ronda de preguntas y ya tenemos, aquí como les dije, en la parte derecha está esta casilla donde ustedes pueden escribir y va a quedar público y ahí lo vamos leyendo. Y también hay una mano levantada, o creo que alguien había levantado la mano, parece que la bajaron. Sí, pero bueno, dejo abierto. Quien quiera hacer una pregunta a micrófono abierto, quien quiera escribirla, ahí adelante. Vi que escribieron en el chat, pero no hay precisamente preguntas en el chat. Matías Navarrete quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas. Sí quería hacerle una consulta a Leonardo sobre el uso del HL7. Sobre La duda es que cómo usamos... lo implementó. Matías, se escucha un poco como con delay la voz, pero entiendo que la pregunta era cómo implementaron el HLM7. Sí, así, eso mismo. Perfecto. Sí, mira, no todas las integraciones están implementadas con HL7 dentro del portal paciente. Lo que nosotros impulsamos fueron, dentro del desarrollo de la hackathon, y avanzar en que las integraciones se probaran con HL7 Fire. Le disponibilizaba ciertos servicios HL7 Fire para que ellos construyeran la aplicación consumiendo esos servicios que les dimos como casos de uso. Eso fue desde la mirada de la hackathon. El tema es que aquí también es cómo vamos impulsando, y por eso es súper importante incluir en este caso a la academia y a la industria, porque muchos también de la industria generan sus propios puntos de integración sin necesariamente un estándar. Hay algunos que nosotros lo tenemos en HL7 V2, que es solo de mensajería más de estructura, pero tienen que ser distintas áreas que vayan impulsando ese cambio. Entonces, hoy en día, por lo menos, la normativa nos impulsa a cumplir, o nos va a impulsar a cumplir a un cierto estándar, pero la idea es que empecemos también todas las instituciones a empujar hacia ese estándar. Nosotros partimos desde lo que también teníamos y lo que podíamos ir desarrollando, exigiendo también a los proveedores cuando fueran desarrollando las integraciones. Súper. Vamos a leer algunas de las otras preguntas que están y continuamos con las manos. Cuando vayan a abrir el micrófono, preséntense para saber si son coordinadores o parte de la mesa de otra institución de transformación digital. Así que dice Maris Marcano, el portal paciente será implementado a nivel nacional. Y una pregunta esa sería para Leonardo y otra para Guillermo sería, ¿cuánto tiempo llevó la creación de carpeta digital? Así que, si quieres, Leonardo, parte tú primero y después vamos por orden. MinSal tiene su portal paciente. Este portal paciente implementado de manera local. Creo que MinSal ha avanzado también en el desarrollo del portal paciente. Hay que ir, creo que por lo menos normativamente con la nueva ley nos da más marco de generar interoperabilidad entre distintos registros clínicos electrónicos para poder ver la información de otras instituciones.
pero me parece que el que debe ser implementado a nivel nacional es lo que nos impulse MinSal en este caso. Muchas gracias, Leonardo. Guillermo, entonces, ¿cuánto tiempo llevó la creación de la carpeta digital? Pregunta Rodolfo. Ya, mira, la creación de la carpeta digital en su tema de desarrollo llevó aproximadamente 6 meses, todo lo que tiene que ver con el año 2018. Pero el gran problema, como todos estos elementos, es cómo tú esto lo pones en producción, ¿cierto? Eso lo que yo hablaba, la gestión del cambio fue lo más difícil, y eso llevó el segundo semestre de 2018 y todo 2019. Lo que sí nos apoyó, y ahí llegamos casi a un 95% de uso de la carpeta en el 2019, pero lo fuerte que logramos fue con pandemia. Pandemia del espacio fue a 100% y de ahí ya no hubo vuelta atrás en el papel, ¿ya? O sea, en lo que era el desarrollo, ¿cierto?, del esquema como tal, primer semestre de 2018, segundo semestre de 2018 en producción, todo lo que es el 2019 llegar, ¿cierto?, hasta esos niveles de puesta en operación, y todo lo que tiene que ver ya con pandemia, llegamos al 100% en carpeta digital. Eso más o menos. Perfecto. Por aquí hay un par de preguntas más para Guillermo y otra para Leonardo. Ernesto pregunta, en Defensoría Penal Pública, ¿qué medidas de seguridad emplean para temas de ciberseguridad o en caso de sufrir un ataque informático? Y otra pregunta es que la hace Daniela, si es muy costoso en términos económicos la nube privada donde guardan los datos generados por carpeta digital. Mira, nosotros desde el inicio, nosotros somos una institución que tiene 22, casi 23 años. Desde el inicio nuestros servicios han sido por terceros. Nosotros no compramos nada. ¿Y aquí voy con esta acotación? Nuestros servidores y nuestra capa de storage, ¿cierto?, está en un housing, donde el housing tiene todas las medidas de seguridad, ya sea firewall, las protecciones, la base de datos nunca está disponible hacia internet, sino que los sistemas, un sistema típico de 3 capas, ¿cierto? Entonces nunca están expuestos hacia internet. Si puede ser hackeado, tú sabes que todo es posible ahora, sino es que cómo te recuperas. ¿Y cómo está el concepto de recuperarnos? Que tenemos un respaldo de datos y de sistemas fuera de línea, ¿ya? La típica bóveda que se llama. Nosotros tomamos esos datos, los respaldamos y los sacamos de línea, los sacamos de internet. Y esa es la forma que tenemos para recuperarnos. Si tuviésemos más dinero, tendríamos un data center de contingencia donde tendríamos nuestros sistemas críticos y nuestros datos críticos. Pero ahora se protege bajo un sistema de físicos, ¿cierto?, de fierros que protegen la base de datos y los sistemas en un housing, ¿cierto?, que es arrendado bajo esos esquemas, ¿ya? Y esa es la fórmula como nosotros protegemos nuestra información. Todos estamos factibles de ser hackeados, pero la forma de recuperarse es lo que más interesa, y eso está con datos fuera de línea en el respaldo. Y la otra que vi ahí, si era más costoso, la nube privada, no es costoso porque nosotros tenemos todo el sistema de servidores más storage. Y el storage lo tenemos con capacidades de poder ir aumentando la cantidad de discos. Y ahí esa es la forma que vamos respaldando la información. Hasta el momento nosotros tenemos los 22 años de tema la tenemos respaldados ahí, ¿ya? Y no ha significado grandes costos. Nosotros los servicios los llevamos la mayoría de las veces a 5 años, que es lo más que se puede extender por garantías. Por tanto, se reduce la mensualidad de los valores. Y esa es la forma que llevamos. Si quisiera dar precios, podríamos decir que servidores más data center, o sea, más en los storage, un nivel de 10, 12 millones mensuales es lo que se tiene, pero todos los servicios. Consideremos cada uno de los servicios. Eso. Muchas gracias, Guillermo.
Hay una pregunta que hace Matías para Leonardo y está muy relacionada con una pregunta que yo también quería hacer y es, ¿la experiencia usuaria de estos nuevos servicios es abordada por diseñadores? Y ahí yo añado algo y es que, claro, esta estrategia también de experiencia usuaria que ustedes habían hecho a un principio, ¿le hicieron con un equipo de experiencia usuaria dentro del hospital o fue un equipo externo? O sea, ¿ustedes tienen un equipo de experiencia usuaria dentro del hospital? Sería como mi segunda pregunta a esto. Sí, lo fuimos aprendiendo en el camino, sí. Cuando esto partió, por lo menos desde la mirada de portal paciente, no. Pero nos fuimos dando cuenta en el camino también dentro del desarrollo del sistema clínico que estamos haciendo, eh, que hay que incluir la mirada de diseño de experiencias digitales. Incluimos también dentro del equipo diseñadores UX, UI, y ahí me tocó también en el principio como para entender la importancia y tuvimos muy buena recepción de gobierno digital donde la gente también de UX nos compartió su experiencia, eh, donde hoy en día sí abordamos estas soluciones con equipos de diseño. Los equipos internos que más analizan el diseño de servicios no necesariamente son diseñadores de servicios, pero sí son los que conocen la funcionalidad y en estado en terreno. Una de las cosas que hicimos como estrategia también, parte de armar equipos de trabajo, es que gente del hospital partió llegando al departamento en comisión de servicio y después de eso se quedaron también armando un equipo que conoce la realidad hospitalaria, la realidad de los usuarios. Y esto después ya fuimos complementándolo con el equipo de UX, UI que nos ha apoyado desde llevar de esta mirada de lo que necesito y lo que necesita el usuario a ya estrategias más de diseño y cómo podemos también después desarrollar esas mismas interfaces que se desarrollan. Unificar también el cómo se va a ver un sistema, por ejemplo. La forma como se articula este sistema también de cara al usuario. Y todo eso lo hemos ido abordando desde el aprendizaje que hemos tenido también. Partimos obviamente de forma mucho más amateur y de a poco hemos ido mejorando el cómo vamos incorporando distintos profesionales en esto, profesionalizando también y metodologizando la forma como trabajamos. Muchas gracias, Leonardo. Me gustaría hacer una pregunta para Guillermo sobre, mencionabas que estabas coordinando, colaborando con otros países, carpeta digital, que eran Panamá, Brasil y Argentina, creo. ¿Esta colaboración es para brindarles carpeta digital a ellos o para que ellos desarrollen sus propias carpetas digitales? Cuéntanos un poco de eso. Ya, mira, la institución ha participado mucho con el Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que son en convenios de coordinación internacional. Principalmente, a ver, para el contexto ya, el tema de reforma procesal ellos lo están llevando después que nosotros. Entonces nosotros vamos con nuestra línea de abogados, de defensores, explicando qué es lo que se ha hecho y después marcamos, ¿cierto? Se dieron cuenta que era importante que nuestro sistema informático, cómo funcionaba nuestra plataforma. Pero a lo que ellos llegan es que lo que más les ha gustado es que es la carpeta digital en sí. Entonces, ¿cómo lo apoyamos nosotros? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Qué es lo que necesitamos? Y cómo ellos lo pueden hacer. O sea, nosotros no hemos podido decir este sistema es pasarlo, sino que le enseñamos, tal como dice Leonardo por ahí, la experiencia, lo bueno de los pasos buenos que dimos y no los malos, cosa que ellos se vayan evitando eso y sea más rápido la llegada. También tuvimos en países ahí como Salvador y Honduras al principio y ellos ya lograron tener sistemas propios y estaban en la etapa ahora de armar la carpeta digital. Siempre con ayuda y con orientarlos a qué es lo que tienen que hacer, pero lo hacen con sus propios
con sus propios procesos, con sus propias personas y todo lo demás. Eso es lo que se logra con los convenios. A mí lo que me sorprendió fue que Brasil no tenía una herramientas como esto. Sí, al contrario, tenía sistemas, pero no tenía lo que era la carpeta digital en sí, ¿ya? O sea, bastante interesante. Y ahora se nos viene Panamá y Argentina, que es la misma labor. Nosotros enseñarle a ver cómo lo hicimos. Aunque parezca sorprendente, sí estamos logrando ser cabeza de serie en eso. Sí, eso es interesante. Muchas gracias, Guillermo. Sí, estos dos casos que ustedes exponen son casos que además han logrado cambios muy importantes dentro de su institución. Y bueno, la imagen que tú muestras siempre en estas presentaciones es realmente impactante. No la recordaba, la volví a ver y es sorprendente esa imagen, sin duda. Yo quería ahora hacerle una pregunta a Leonardo y es sobre el tiempo. Ustedes, he visto que claro, por tal paciente y todo lo que han realizado, tiene como varias etapas, ahora están haciendo hackatones, ahora están mejorándola, pero digamos en la primera versión o quizás en la segunda donde quizás ya era más amigable el sistema, ¿cuánto tiempo les llevó desde el primer diagnóstico hasta esa etapa? Eh, uf, buena pregunta, porque una de las cosas que partimos viendo es en qué situación nos encontrábamos también para integrarnos con los distintos sistemas. Yo diría que desde el 2021, una de las primeras versiones que se lanzó fue alrededor de marzo del 2022. Y esto entre noviembre, uno diría que unos 5 meses que se tuvo hasta tener esa primera versión y después fuimos actualizando de forma progresiva. Hubimos una siguiente versión en 2 meses después también, otra versión después en 2 meses más que tuvo lo de las interconsultas también, y hasta el 2023, por ahí, si mal no recuerdo, noviembre de 2023, que ya empezamos a incluir los resultados de la biopsia, por ejemplo. Entonces, te diría que desde la primera versión pasaron alrededor de unos 5 meses. Y después de eso ya empezamos de forma progresiva a seguir alimentando ya la base que teníamos. Pero la versión que desde que salió, que fue con actualización de datos, resultados de laboratorio, resultados de imagenología y citas de futuras de ambulatorio, porque ahí nos pedían, por ejemplo, para pedir el pase de movilidad, tener la cita de atención agendada en su momento. Y era un medio también para poder extraerlo. Pasaron alrededor de 5 meses y después fuimos siguiendo alimentando el portal como tal. En paralelo, ahora el año 2023, haciendo las otras estrategias para poder ir actualizándolo a futuro y la aplicación móvil también. Muchas gracias, Leonardo. Por aquí te hacen una pregunta a ti, Guillermo, y es una pregunta interesante. Dice, ¿piensas que carpeta digital se puede implementar en las en las municipalidades? Es decir, con el objetivo de tener la información de los usuarios. Sí, la estaba leyendo recién, ¿ya? Sí, yo creería que sí. Mira, estos elementos no son tan difíciles, si lo que más cuesta es la puesta en operación, ¿cierto? La gestión del cambio. Ahora tú tienes información desde muchos lados. O sea, tienes la información del registro civil, si estás hablando ahí de los usuarios, tienes el lado, ¿cierto? La información inclusive de FONASA, el Ministerio de Desarrollo Social. eh, Puedes obtener mucha información y disponerla en un solo sitio, ¿ya? Eh, es fácil mover los temas de interconexión, tal como dice la ley de transformación digital. Ahora estamos en los procesos de armar lo que es el expediente, ¿cierto? El expediente de cada uno de los usuarios. Yo creo que sí, es factible y nosotros estamos utilizando esta misma metodología para lograr el expediente de cada uno de nuestros usuarios. ¿Es posible? Sí. ¿Qué es lo que podría ser lo más costoso?
tiene que ver, ¿cierto?, con la puesta en operación, con el cambio, con la gestión del cambio. Eso puede ser, pero sí es posible. Y además, agregando, ¿cierto?, un poquito ahí a lo que respondía recién Leonardo, nosotros para ir no hacer grandes saltos en lo que era la puesta en operación, ocupamos siempre, los metimos en las metodologías ágiles, ¿cierto? Ir entregando cosas rápidamente, cosas de mantener a las personas metidas en lo que estábamos entregando, o sea, cada un mes, cada 2 meses, según lo que era la complejidad de cada una de las cosas que estábamos entregando, de los cambios. Entonces siempre mantenemos muy un formato muy interactivo con los usuarios, y eso, ¿cierto? Lo hemos logrado con metodología ágil. Eso para las dos preguntas. Y un sí profundo sí se puede hacer. Ahora todo es posible con la digitalización. Muchas gracias, Guillermo, por tu respuesta. Sí, ahí también hay que ver temas de recursos, quizás, pero más de recursos de personas, disponibilidad de tiempo y todo eso. Pero muy interesante. Me gustaría hacer una pregunta a ambos sobre temas de gestión del cambio. Claro, Leonardo mencionaba que era un proceso iterativo que se iba desarrollando en cuestión de 2 meses. Guillermo también mencionaba que en el caso de carpeta digital ya se veían los beneficios de manera muy evidente cuando apenas estaban presentando el proyecto. Sin embargo, imagino que igual en estos procesos hubo tal vez ciertas resistencias de algunos grupos, eh, y no tanto resistencias por no querer, sino por, bueno, son nuevas herramientas, nuevas maneras de hacer las cosas. Ahí hubo una experiencia interesante que mencionó Guillermo, que era de capacitar a los capacitadores, básicamente capacitar a un grupo de personas que capacitaba a otros. Para ambos, en este tema de gestión del cambio, ¿qué fue importante? ¿Hubo apoyo de las jefaturas o hubo que convencerlas? ¿O qué pasaba con estos grupos o grupos más complejos a los que tuvieron que llegar? ¿Qué estrategias fueron, creen que haya sido interesante o vitales o fundamentales para dar unos primeros pasos en esta gestión del cambio, aunque efectivamente lo que desarrollaron e implementaron era más que evidente que era necesario y que traía beneficios? ¿Qué tuvieron que hacer adicionalmente para avanzar en estos puntos? Y si quieren, vamos por orden, primero Guillermo y después Leonardo. Ya, ok. Primero, o sea, lo que nosotros conseguimos fue el apoyo de la dirección de la institución. Ya teníamos una persona que le gustaba mucho, ¿cierto?, la tecnología, y eso fue un apoyo fundamental. O sea, fundamental fue su apoyo para lograr ingresar con esto. Después fue el trabajar con cada una de las personas que más se manejaban en los procesos de estos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Los hicimos colaborativos, lo hicimos parte de. O sea, nosotros ocupábamos una palabra muy práctica. Decíamos, aquí es un ambiente colaborativo, donde tú eres parte de este sistema, te estamos ayudando a mejorar tu trabajo y que tu trabajo sea realizado de mejor manera. Esa fue la segunda instancia y creo que resultó muy bien. Nosotros, me recuerdo ese año, el 2018, nosotros hicimos un recorrido por todo el país. Difícil, capitales regionales, costó, pero reuníamos a los equipos separados de defensores y asistentes y les preguntamos cuál era su problema y cómo lo podríamos solucionar. Cosa que ahí fue la participación de ellos. O sea, trabajar con los equipos fue fenomenal. O sea, yo creo que eso fue el hito importante para lograr que esto ingresara, ¿ya? Primero, el apoyo de la dirección de la institución, y segundo, el trabajo colaborativo con cada una de las áreas especializadas y los usuarios más expertos. Y después te ibas dando cuenta, ¿cierto?, cuáles eran a los que podías llegar para que capacitaran, y ahí tomáis el segundo elemento. O sea, a quienes preparabas para que capacitaran al resto. Y en las mismas reuniones te ibas dando cuenta quiénes eran los mejores o quienes captaban mejor el tema y la capacidad que tenían para ser líderes entre sus pares. Y eso fue lo que se logró.
Yo creo que por ahí está lo importante, o sea, hacerlo de la forma colaborativa. ¿Ya? Muchas gracias, Guillermo. Leonardo, adelante. Sí, me tomo lo que decía Guillermo también. Creo que cierto es hacerlos parte de. En este caso es parte de lo que trata de transmitir el incorporar a los consejos de usuarios. Ellos son articuladores o representantes de los usuarios en nuestra institución. Más cuando es un servicio que entregamos de cara a los usuarios. Segundo es tener el objetivo claro. Entender que esto lo hacemos porque tenemos un objetivo institucional también. Y ahí también concuerdo con lo que decía Guillermo, si es que esto no viene de una estrategia también impulsada por el equipo directivo, cuesta hacer procesos de transformación, entendiendo que los procesos de transformación son de cambios, o sea, sí o sí tiene que generar un cambio. Eh, Creo que eso alineó muy bien. Creo que los problemas algunas dudas iniciales, por ejemplo, en este caso, y que pasa mucho en los portales pacientes, es que los equipos hospitalarios se pueden sentir expuestos a que el usuario va a ver la información de todo lo que están escribiendo de forma rápida, sus resultados, puede generar ciertos temores, pero entender también que el usuario, la información y transmitirle que la propiedad de la información es de ellos también. Es un poco tener la claridad desde lo normativo, desde lo legal y también desde el beneficio, que no es necesariamente lo legal, pero también esto impulsa a los equipos a mejorar en procesos de transparencia. Creo que una de las complicaciones puede haber sido esa, puede haber sido que se sientan expuestos a haber entregado información, eh, también a ver sus resultados antes y que una de las cosas que salió en su momento como duda es que decían también, no, es que el usuario quizás al ver sus resultados va a venir a preguntarnos más seguido. Sí, puede ser y también, pero por lo menos el usuario va a ver sus resultados y si realmente era algo grave, lo va a poder ver antes quizás. Entonces, es cómo sopesamos los temores, los riesgos, junto con los beneficios, y cuando se ve también que hay un beneficio mayor, cualquier proceso de cambio se facilita. Cuando los usuarios también, y los usuarios clínicos, los usuarios externos, entienden el beneficio de lo que se está haciendo y les transmitimos el beneficio o comunicamos los beneficios, es más fácil implementar procesos de cambio. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante ambas respuestas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eh, si no hubiesen más preguntas, pasamos a la etapa de la votación para ver qué próximos temas vamos a ver en la próxima sesión. Y quiero darle las gracias tanto a Guillermo como a Leonardo por participar en esta instancia y a todos ustedes por tomarse el tiempo de participar, de conocer lo que están haciendo otras instituciones, de preguntar, de profundizar sobre estos temas y de mantener esta cultura del encuentro que, como siempre digo, es muy valiosa, precisamente por poder conocer, preguntar y tal vez solucionar dudas y también irnos reflexionando sobre de qué manera podemos hacer las cosas o de qué otras formas podemos hacer las cosas que estamos implementando en nuestras instituciones y además irnos conociendo a otros coordinadores y coordinadoras de transformación digital. Voy a pasar a la ronda de votación. Igualmente, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y la hacen a micrófono abierto. Así que acá les va a aparecer en la parte de la derecha, dice, vota por el tema que quieras que abordemos en la próxima sesión. Tienes 5 votos para distribuir en una o más alternativas. ¿Ok? Así que tenemos adopción digital, digitalización de servicios, rediseño de servicios digitales y gestión del cambio. Más que temas, son ejes. Son ejes temáticos y dentro de esos ejes abordamos distintos temas como han sido carpeta digital y el portal paciente. Así que voy a dar inicio a la votación y allí tienen que seleccionar la temática o el eje temático que les gustaría que se abordara en una próxima instancia.
Creo que, bueno, faltan 18 personas en su minuto 70, así que vamos súper bien. Yo creo que ya votó alguien más, 16. Yo creo que con esto podemos ir cerrando la encuesta para ver qué temática vamos a abordar en una próxima sesión. Y es nuevamente digitalización de servicios. Así que, bueno, igual estuvo muy interesante, estuvo un poco reñida. La vez pasada fue drásticamente digitalización de servicios. Bueno, así que la próxima sesión, la sexta sesión, también estará enfocada en estos temas. Como siempre, las presentaciones de los panelistas, de los coordinadores del día de hoy van a estar disponibles en la plataforma de participación digital y esta grabación la vamos a subir, espero que dentro del día de hoy también dentro de la plataforma de participación digital donde van a poder encontrar todas las grabaciones y todas las presentaciones que hemos hecho en estas instancias. Nuevamente a todas y todos, gracias por participar. Y a Guillermo y a Leonardo, muchísimas gracias por sus presentaciones. Realmente son dos casos muy interesantes y espero que en otras instancias podamos seguirnos encontrando y compartiendo estas buenas prácticas cuando sea necesario, porque realmente está muy bueno irlas recordando cada cierto tiempo. Así que muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en una sexta sesión de Instituciones Transformadoras. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Que estén muy Hasta bien. luego, chaito.